Pues muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un directo especial ahora que estamos en época de exámenes y entonces eso se nota en el ambiente en casa y tenemos a los chicos también nerviosos y supongo que nos ponen nerviosos a nosotros también, me imagino, ¿vale? Por eso me parecía pertinente hacer un directo para tratar estos asuntos que no son baladís, que no son de dejarlos pasar porque, bueno, tiene su importancia, ¿no? Al final afecta también a la convivencia el tema de los estudios. Así que, bueno, pues he preparado aquí una serie de cositas para que podamos hablarlas, algunas pistas de cómo actuar también, ¿vale? Estoy aquí colocando la cámara para que se vea bien. Y, bueno, aunque es bueno, hay que hablar de forma... Cada individuo, cada joven, cada adolescente tiene su problemática, pero hay cosas que podemos hablar y podemos definir. Sobre todo también me interesa que, bueno, que me preguntéis, ¿no? En este caso, si tenéis alguna pregunta sobre cualquier cuestión que tengáis en casa, pues aquí me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, el otro día hice un reel categorizando de forma masiva, ¿no?, a todos los chavales. Esto es imposible, ¿no? Pero bueno, creo que en todos los años que llevo como profesor y también como padre, hay alguna serie de parámetros que se siguen cumpliendo de forma más o menos general. Pero no significa que todo esto se cumpla con cada uno de nuestros hijos, por supuesto que no. Pero sí, seguramente vais a ver algunas características que se pueden dar, ¿no? Y sobre todo cómo podemos afrontar esto de que se ponen nerviosos y sobre todo cómo afecta esto a ellos mismos y a nosotros, a la familia, ¿no? Porque al fin y al cabo la convivencia es esa rutina que debería ser amable, que debería ser colaborativa y al final no lo es. Bueno, pues vamos a ver si lo tratamos de alguna forma más específica y daros algún consejito. Yo no me quiero olvidar, porque también lo introduje en ese reel, ¿no?, de 1 minuto, de aquellos chicos que no tienen nervios porque han tirado la toalla. Bueno, imagínate que dentro de un aula, durante 17 años en la ESO, he puesto exámenes, también he estado en otras aulas, ¿no?, de otras asignaturas para, se supone que atender a ese examen. Esto me da una experiencia de observación de los chavales dentro del aula, ¿no? Cada profesor es un mundo, también hay que entenderlo. Hola Estela, ¿qué tal? Un saludo. Cada profesor es un mundo, entonces hay que ver cómo también es la relación entre profesor y alumno, ¿no? Pero como decía, yo no me quiero dejar de lado a estos chicos que no tienen nervios porque han tirado la toalla. Y ahí tenemos que indagar claramente las causas. Porque el fracaso académico es importante atenderlo. Dirás, bueno, esto está dentro de las noticias. Hay que atenderlo porque de ahí derivan la mayoría de los problemas de convivencia, la mayoría de los problemas personales de cada uno. Y sobre todo, como digo, en el crecimiento, ¿no?, uno con uno mismo, en ese proceso de crecimiento, en esta etapa tan importante de la adolescencia. Yo creo que uno de los objetivos de la vida, si podemos decir que la vida tiene objetivos, es cumplir hitos, cumplir metas. Y para cumplir las metas, primero hay que tenerlas. Esto se cabe por su propio peso, pero no hay que dejarlo de lado. Nosotros como adultos tenemos más herramientas mentales para crear metas. Nuestras metas las vamos creando. Y para mí las metas, una forma de definirlas, yo os digo que voy a dar cosas concretas, pero hay que dejar muy claro qué es lo que yo pienso con respecto a esto de lo académico en esta parte del año. Las metas son es la concreción de las ilusiones. Y tenemos que hablar de ilusiones. Lo que también se ha llamado sueños. Pero es que estas son las ideas primarias que responden a cubrir unas necesidades de autorrealización personal. Es decir, yo cómo acometo algo, por qué me enfrento a un curso, por qué me inscribo en un máster, por qué inicio un proyecto personal, profesional, académico. Porque yo tengo un presentimiento, que es como una especie de deseo, que de alguna forma me satisface aunque no se ha convertido en realidad. Eso significa
ocupación productiva del tiempo, que es lo contrario al ocio, que es la ocupación no productiva del tiempo. Aquí hay que distinguirlo. Los chavales confunden o no entienden lo que es productivo y no productivo, y de hecho no le dan ninguna importancia, porque no proyectan el futuro, por lo cual trabajan por ese cosquilleo que sienten y que no son capaces de convertirlo en algo tangible, en algo que vivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no sentimos ese cosquilleo personal? Plantéatelo tú, ahora mismo, como persona, ¿no? Objetivo foco. Hola, Inma. Si no hemos descubierto qué queremos hacer con nuestro tiempo productivo, lo que no es ocio, que también yo les decía en clase, estar 15 días tirados en la playa en una tumbona, al final es insoportable. Así que no proyectemos cosas que luego no son. A las 6 horas de estar en una tumbona, o a las 3, tú te quieres levantar, por muy idílico que te parezca estar sentado en una tumbona frente al mar del Caribe. Y esto se lo contaba yo, ¿no? También para proyectar. Hola, Inma. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué queremos hacer? No hemos descubierto qué queremos hacer con ese tiempo productivo. De ahí nace o empieza el fracaso personal. Y entonces una labor mía como padre y como profesor es provocar ese cosquilleo de ilusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres? Ellos desecharán, elegirán, desecharán. Normalmente desechan todo, porque son también muy orgullosos con yo déjame que yo ya sé dónde ir. Pero al final no sabe dónde ir y tampoco se quiere ocupar de eso. ¿Vale? Entonces, aquellos que han tirado la toalla, esto se manifiesta en lo que estás viendo, si lo tienes en casa, que es la desocupación. Ver pasar el tiempo, que es lo que más concome a una madre y a un padre. O sea, ver que tu hijo está pasando de todo y que se le escapen las horas, ¿no? Eso es una especie de... Es como una mosca que no te puedes quitar de la cabeza, ¿no? Es que además es que hierve la sangre. No sé si os ha pasado, ¿no? Claro, los chicos que no tienen ese objetivo por el cual luchar, pues han tirado la toalla, ¿no? En esta época del curso es cuando se evidencia que quieren luchar por algo, pero al final no lo sacan, ¿no? Y se agarran al ocio. Se agarran al ocio y aún más, y aún peor, el ocio maligno, que puedo llamar yo, que son, pues por ejemplo, la calle, las adicciones, que pueden ser en forma de juegos o en otro tipo de cosas. Así que hay que descubrir cuanto antes qué quiere estudiar, cuál es el objetivo, el sueño de un chaval, de una chavala. Es prioritario. Luego se sacará o no, se abandonará o no, pero hay que ir a por eso. Porque si no vendrá todo, lo demás viene solo. Y es la catástrofe, claro. Vamos a hablar de los nervios y de los estados de ánimo en casa, sobre todo, ¿vale? Con esto de los exámenes y con esto de cómo enfoca a mi hijo, cómo se va orientando. Al final es un trabajo diario, es un descubrimiento diario y es un meterle otra vez en el camino diario, ¿no? Aquellos que son responsables y saben dónde quieren ir, porque saben por lo que quieren luchar y porque quieren ser lo que quieren ser, no hay que perseguirlos. Pero así como no quiero abandonar al chico que ha tirado, a la chica que ha tirado la toalla, porque está perdido, y puede pasar a cualquier edad, puede ser a los 12, a los 14, a los 16, incluso a los 20 o más edad. Yo no quiero dejar de lado tampoco al chico tranquilo, a ese joven adolescente o a esa chica tranquila, que nos da tranquilidad. Porque esa tranquilidad puede ser fruto, o sea, ese estado de control puede ser fruto de un temperamento heredado o de un carácter construido. Lo primero, si viene de fábrica, está muy bien. Pero si además ha ido construyendo ese carácter a través del autocontrol, de la confianza, de tener claro, de no agobiarse, entonces hay mucha parte del trabajo realizado en cuanto a la madurez se refiere, ¿vale? Si ha construido eso, llegará antes a la madurez y a la madurez plena, si es que se consigue. El autocontrol, para que vosotros miréis también a vuestros hijos, vosotras miréis a vuestros hijos en casa, ¿vale? El control de la situación, del estado, por ejemplo, de estrés, dice Inma, nervios, me interesa, bien. Yo doy unas pistas, pero luego también unas pautas de comportamiento, ¿vale? Para que lo sepáis. El
el autocontrol o el control de la situación que hacemos cada uno de las cosas y de las situaciones es una adecuación madura del yo. Una adecuación madura del yo. No por tener una edad biológica tenemos una madurez psíquica. Para nada. De hecho, hay un desnivel en los años de adolescencia. Va más rápido el cuerpo que la mente. Por eso choca ver a una chica o a un chico, ¿vale?, que no cuadra ese cuerpo con esa mente de infancia, ¿no? Es un aprendizaje, esto todo lo tenemos que aprender, incluso para enfrentarnos a un examen. Tenemos que aprenderlo. Esto se aprende. Si no lo tienes heredado, hay que aprenderlo. Es un aprendizaje que tiene que caracterizarse por el equilibrio, el balance de las neurosis, el autoconocimiento. Por lo tanto, yo te propongo, y cuando hables con los hijos, que puedes también decírselo, es también hablarles de estas cosas, de qué es el equilibrio, qué es el autoconocimiento que nos provoca una tranquilidad porque nos conocemos. Sabemos, incluso nos damos cuenta de cómo responde nuestro cuerpo ante una sensación. Yo no digo que sea fácil corregir, que te suden las manos, pero por lo menos te estás dando cuenta de que te están sudando las manos, de que tu corazón, tu ritmo cardíaco se acelera. La consciencia de ese estado físico puede hacer que buceemos en el estado anímico, psíquico. Y ahí es donde es el viaje del autoconocimiento. Por eso tenemos que ser conscientes de cómo estamos manifestando eso que nuestra mente nos dice, nuestro pensamiento nos dice, pero que a lo mejor no es. Ahí vendrá luego el trabajo de quitar eso, ¿vale? O anularlo o cambiarlo. Yo hablo de los chavales, hablo de la adolescencia, pero nosotros también tenemos que autoconocernos a una determinada edad, sobre todo para lidiar y ser la guía para nuestros hijos. O sea, nosotros lo que queremos es exigencia, queremos resultados, queremos que cumplan con un sueño nuestro, que lo proyectamos sobre él. Y nos olvidamos de que esa mente que crece a través de esa creación de sinapsis de neuronas no es tan fácil como la nuestra. Aparte están las hormonas, por supuesto, y en esta época influyen. Es una época muy complicada. El tema de primavera, el tema de buen tiempo. Yo esto lo avisaba a los chavales en clase en el examen. Es decir, mi parte, se hacía un examen, mi parte era decirles, ¿alguien se pone nervioso en los exámenes? Este era el diálogo en clase. Sí, ya, no sé qué. Bien. Yo tenía mi forma especial de hacer los exámenes o de explicarles, ¿no? Pero la parte de preparación mental, dándole las claves de éxito, el acompañamiento, es importantísimo. No solamente la exigencia, es que va fatal, tienes que aprobar, no. La parte mental de acompañamiento en el autoconocimiento de los nervios es fundamental. Y se tiene que hacer desde una perspectiva más o menos relajada, no con la exigencia de una nota. O ya sé que hay 20.000 cosas, puede ser la pérdida de tiempo, el ocio que tú no entiendes, luego hablaré, ¿no?, de ese momento en el que tienen que romper ese estudio porque no se concentran. Aquí entran también los TDAHs, ¿vale? Cada persona tiene su ritmo y tiene su forma de relajar o de soltar. Entonces, tenemos que descubrir nuestros propios límites psíquicos, pero a través de los propios límites biológicos, cómo manifestamos. ¿Qué estoy sintiendo yo ahora delante de este teléfono hablando a una audiencia que me puede ver en directo, en diferido? ¿Cómo estás tú ahora? Hasta ahora que te vienen a la mente o estás viendo en su cuarto a ese adolescente trabajar y que piensas que no lo está haciendo, que no se está esforzando todo lo que tú creías o querrías. ¿Cómo lo estamos viviendo en nuestro cuerpo? Hay que pensar que estamos sintiendo. Hay que sentirlo para decirle y mandar órdenes de qué pasa ahí dentro. Este es el asunto de no colocar esto y de no acompañar a nuestros hijos en esta explicación de lo que nos pasa. Cuando queremos cumplir una meta académica, es finalizar un curso, un ciclo, aprobar simplemente un examen, tenemos que acompañarlos.
Tenemos que estar a su lado para explicarles cómo funcionan los nervios, cómo funcionaban incluso con nosotros, y que no todos somos iguales. Esa explicación tranquiliza, porque cada uno piensa que es único, aunque compartimos muchos comportamientos y muchas neurosis todos nosotros, las obsesivas. Y sobre todo lo peor es que esa neurosis que tú puedes sufrir en una preocupación constante por tu adolescente, por tu hija o por tu hija, la estás proyectando y estás haciendo que la sufra él. En este momento viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Le dejo en paz? No he dicho eso. No he dicho eso. Ahí tiene que haber un equilibrio de exigencia, porque evidentemente un cerebro joven no quiere o no le sale, ¿vale?, por iniciativa propia, trabajar, sobre todo intelectualmente, porque no le dan importancia al crecimiento del intelecto, al cognos. No les interesa. Hay otros estímulos. Y en la época que estamos, lo intelectual no está de moda. Uno de los síntomas de madurez, ¿vale?, cuando hables y veas a tu hijo crecer o a tu hija, un síntoma de madurez será el discurso diferenciado. Cuando no siga hablando de su aventura diaria en esas cosas que nos parecen chorradas, sino cuando empieza a meter un discurso y otros temas y otros asuntos que no ha tocado jamás. ¿Bien? Perspectivas distintas. Por ejemplo, no es lo mismo contar una película, cómo me ha molado este personaje, sino hacer un análisis, por ejemplo, más profundo de cómo era el escenario, cómo el personaje ha cambiado el rumbo, cómo ha habido un giro de guión. Cuando empieza a hablar de una noticia de la radio o de la prensa digital, o cuando comenta algo de la televisión que te desencaja, empieza a incorporar el intelecto en otras áreas que no son pertenecientes a la infancia. Ahí es cuando empiezas a ver cambios. Podemos, para incrementar esa parte de intelecto que va directamente relacionada con cómo se toman esto de los objetivos académicos, por ejemplo, es incentivar el diálogo con respecto, oye, ¿a ti qué te parece eso, no? Una noticia, si ves la televisión o tal, ¿no? O le pones un vídeo, ¿no? Oye, ¿a ti qué te parece esto? Bueno, esto me parece una chorrada. Digo, ya, pero profundízame un poco. ¿Tú crees que pasaría otra cosa si, no? ¿Te interesa en tu futuro esta noticia de la subida de los precios, por ejemplo? ¿Te interesa la inflación, hijo? Deberías conocer la inflación, porque te va a importar dentro de unos años. Todo este discurso de intelecto, de descubrimiento de las cosas, pongámosles cosas que tengan que buscar en Google o en un buscador. Inflación. Sí, pero ponlo con una C, no con dos. ¿Qué es la inflación, mamá? Búscalo y me lo cuentas. Hagamos que ese intelecto vaya generándose mediante esa sinapsis en toda la parte prefrontal sobre todo, para que ellos vayan adquiriendo una madurez a través de nuestro impulso. Todo esto va a generar un interés por saber más. Por saber más. Cuando uno se interesa por saber más es cuando cambia la forma de pensar, la averiguación. ¿Vale? Hay salas o cuartos, ahora hablemos de los chavales, pero hablemos también de nosotros, ¿no? Vamos a hacer también un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Sobre todo para tratar a estas situaciones con los chavales que a veces nos desquician y salen del cuarto y se ponen a gritarte, ¿no? Que voy a tocarlo ahora, ¿no? Hay salas o cuartos donde todavía no hemos entrado, porque no sabemos que existen en nuestro ser interior, en nuestro ser esencial, en nuestro self. Y tienen un descubrimiento del día a día. Pero hay otros cuartos, ¿vale?, que sabemos que existen pero no queremos entrar. No queremos atravesarlos, porque nos dan miedo. A veces no queremos conocernos. Esto también es un reto con el que nos tenemos que enfrentar. Y la forma en que manifestamos los nervios, los miedos, la falta de confianza frente a una prueba, un examen o una época de este estrés con tantas horas dedicadas a la memoria, por ejemplo, a los ejercicios y tal, hay que indagar todos esos cuartos en los que no entramos. Porque una vez que abramos la puerta, veremos que les vamos a dar la luz y vamos a conocernos más.
Los chicos tranquilos, como decía, ya han entrado en esos cuartos. Los chicos tranquilos y maduros ya han entrado en esos cuartos, en algunos que hemos entrado nosotros, y los han iluminado con la luz del equilibrio, con el autoconocimiento, como te decía, un autoconocimiento escaso, pero suficiente para ir incrementándose con el paso del tiempo. Por eso llegan a una edad más o menos, pues 22, 23, 25, y están preparados para el paso siguiente, que es la vida madura, ¿vale? Si tienes un chaval responsable en casa, luego voy a hablar de los histéricos y de los histéricos tranquilos, ¿vale? Son los otros dos y te voy a dar alguna pauta para ver si te vale. Pero no quiero olvidarme de los que se supone que son responsables, tranquilos, maduros. Hay que prestar atención también a estos hijos. Pero dirás, pero ya supongo que habrás pensado en el reconocimiento. El reconocimiento es una fórmula de apoyo. Es decir, bueno, es que este va solo. Además, como no habla conmigo, nunca me cuenta. Da igual, reconoce. Reconoce el esfuerzo en la medida que sabemos y conocemos perfectamente sus limitaciones. Porque a lo mejor tú, conociendo a tu hijo o a tu hija, y sé que lo conoces perfectamente, le puedes dar ese refuerzo en ese área donde crees que realmente está escasito o le falta, ¿no? La autoconfianza, porque es muy responsable, pero ¿eso significa que tenga autoconfianza? No, se exige, pero sin ir alimentando la parte de confianza personal. Tú puedes, ¿no? Has podido. Es importantísimo el reconocimiento de lo que te ha costado llegar a donde estás. Así que no dudes más. Todo héroe tiene su prueba de fuego. Y es el maestro el que al final le dice, ya puedes ir ya puedes ir solo, ¿no? Así que más que animar a los chicos estos que son tranquilos, responsables y que no necesitan, parece ser, atención, más que animar, reconozcamos. Es mi consejo, ¿bien? Reconocer y celebrar. En cuanto a los adolescentes que protestan, cambian el humor. No sé si en tu casa tienes la bronca monumental porque está encerrada en el cuarto y de repente sale y es para despotricar, ¿no? Claro, todo esto afecta a los ritmos, al ritmo alimenticio, al ritmo de descanso. Están preocupados, están, como digo, ¿no? Esa palabra de histéricos, ¿no? El histerismo, ¿no? También afecta a la socialización. Digo, en el círculo interno familiar, claro, esto es el problema, ¿no? De la convivencia, ¿no? Que a ver cómo te tomas tú que sale del cuarto y se te pone a gritar sin venir a cuento o te suelta una cosa sin venir a cuento para buscar una bronca. ¿Vale? O sea, parece como que está encerrado, pero de repente tiene que soltarlo todo. Esto también pasa. ¿Vale? Por lo general, este estado de histerismo, que puede ser temporal o continuado durante una época, lo cual es que quema muchísimo, porque además es que lo ves sufrir, porque claro, una cosa es que te grite, ¿no? O que esté malhumorado, ¿no? Pero ya es como preocupante, ¿no? Ya parece como algo patológico, ¿no? Factores que intervienen en este histerismo, ¿no? La falta de autocontrol. ¿Por qué? Porque no se confía en las posibilidades propias. Esto significa que desconocen esas discapacidades o esos potenciales. Una persona tiene que descubrir cuáles son sus potenciales. Y esas capacidades se pueden trabajar, se pueden adiestrar, se pueden controlar. ¿Bien? La incredulidad por la propia limitación personal. No saben realmente cuáles son los límites a los que se enfrentan. Este es el problema. Porque uno tiene que saber lo que es capaz de conseguir y lo que no es capaz de conseguir. Porque si no viene la frustración. Hay algunos muy responsables que quieren llegar a una perfección. Ahí está el perfeccionista, ¿no? Ahí es donde hay que tranquilizar esa perfección, porque se puede convertir en un estrés patológico y constante, en una decepción continua. Y esto afecta al desarrollo de una vida plena y feliz, porque es la eterna insatisfacción por no conseguir lo que creo que puedo conseguir, pero es que nadie te ha dicho que no lo vas a conseguir.
Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es que yo, por mucho que me esfuerce, no voy a llegar a jugar la Eurocopa. Y hay que ser conscientes. Y eso hay que creérselo y hay que trabajarlo. Porque esto es como todo material, ¿no? Todo material tiene una elasticidad, tiene una torsión, tiene un aguante, una resistencia, una fatiga, ¿no? Que llaman. Los físicos le llaman fatiga, ¿no? Pero claro, llega un momento que el material rompe, rasga y termina rompiendo. Es exactamente lo mismo que pasa con nuestros hijos que no son capaces de evidenciar a sí mismos o de evidenciarse que tienen limitaciones cognitivas o intelectuales o de habilidades sin más. Y como no hay una atención individualizada durante el proceso académico, durante todo el curso, no les dice nadie cómo vas. No tienen al lado a nadie que le digan vas bien, vas mal, oye, no te creas esto sí créetelo. Es tan duro crecer en esa oscuridad y con esa linterna o esa vela que ilumina solamente 1 metro alrededor tuyo. Es tan complicado, ¿verdad? ¿Cómo se vive así? Es muy difícil. Por eso hay que saber dónde está nuestro límite. Y ellos lo tienen que saber. Y por eso hay que hablar. Pero dicen, es que no quieren hablar. Pues de alguna forma hay que hacerles ver cuál está el límite. ¿Por qué vas a por algo que no vas a sacar? Si lo vas a sacar, vamos a poner aquí las cosas encima de la mesa. Y a eso me refiero. En lugar de estar discutiendo si puedes o no puedes y es un tema subjetivo, coge los datos, coge un dato evidente. Ese es mi consejo. Oye, mamá, es que yo no, es que no apruebo la lengua, es que lo de la sintaxis es que no lo puedo. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde están las calificaciones de los exámenes? No, es que no, he aprobado 1. Has aprobado 1. ¿Hace cuánto? No, pues hombre, hace 2 semanas, pero es que no me sale. O sea, que no era al principio. O sea, que tienes eso que puedes sacar. Pues vete al 5. Vete al 6. Pero vete a por él. Porque si ha habido una prueba que la podemos ver reflejada en una calificación, entonces es que sí puedes. Consultad a los profesores. Ya sé que los hay más cercanos y los hay más lejanos. El lejano realmente es algo que a mí particularmente me revienta. El profesor lejano, el profesor en su pedestal, el profesor que no da claves de éxito, porque es como jugar a la trampa. Voy a poner una pregunta aquí donde voy a pillar a todos. ¿Pero qué pillar? Pero si estás para enseñar, no para pillar. Esto no es el pilla-pilla, ¿no? Jugamos al pilla-pilla. Pero eso es en épocas anteriores, ¿no? En épocas anteriores se hacía eso. La letra con la sangre entra. No. Los chavales precisamente de esta época, que serán nuestros sucesores, necesitan otro tipo de herramientas que estimulan y que contrarrestan el ritmo de vida frenético y digital que tienen en sus manos. Es otro rollo. Porque tienen distorsionada la concepción de tantas cosas con el tema de los móviles y el tema de... Tienen tanta distorsión de lo que pasa luego en la vida real, que así pasa luego, que llegan a un trabajo y no son capaces de desenvolverse en la parte crítica, en la parte creativa, en la parte ejecutiva. Este es el problema. Hay mucho que investigar y que hablar aquí. Pero lo que decía, hay que evidenciar cuáles son las propias autolimitaciones y hacerlas conscientes y evidentes. Y luego lo que hay que hacer con eso es aceptarlo o no. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Eres consciente de alguna limitación? ¿Te estás peleando por algo que quieres conseguir pero no lo logras? Ya, no me refiero a que tu hijo sea el perfecto adolescente que te da alegrías todos los días. Ya, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Me refiero a la parte personal tuya, ¿no? ¿Por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué soportas a alguien que no tienes que soportar? ¿Por qué siempre quisiste hacer algo que no has hecho? ¿Por qué? ¿Porque te crees que no eres capaz? ¿Porque has atendido otras cosas que te han desvirtuado el objetivo? ¿Cuándo será el momento de atender a eso? ¿Cuándo llamarás a esa puerta en ese cuarto y lo atenderás? El tiempo, el timing es fundamental, claro. Porque hay que balancear qué es lo que me conviene y lo que no. ¿Bien? Pero hay formas de cumplir esas cosas que nos potencian.
La parte de limitación propia, que nuestros hijos no conocen y que hay que descubrirla, también viene por la limitación, pero que no es propia, que no nace dentro, sino que nace de forma ajena, de forma afuera. Una persona es capaz de decirnos que no somos lo que esperábamos. Ese es tu papel. Cuando el diálogo de la limitación propia se ha descubierto, ahí es donde nosotros podemos decírselo y evidenciárselo, o incluso abrir nuevas puertas de descubrimiento que tienen que luego, o sea, cuando alguien quiere sacarse una ESO, o quiere sacarse un bachillerato, o quiere sacarse una carrera, hay que ser conscientes y proyectar lo que ellos no proyectan. Normalmente lo que no proyecta un adolescente es tiempo. Hay que dibujarles una guía temporal, ¿vale? Para que podamos decirle a nuestro adolescente, a nuestro hijo, por qué va a llegar o por qué no va a llegar. Es fundamental. No me quiere escuchar. Da igual. Hay siempre momentos donde puedes hablar aunque no te responda. Si evidentemente se larga y desaparece del escenario, tendrás que buscar un plan B. Tendrás que buscar un plan B, acudir a un profesional, en fin. La adolescencia no se supera porque pase el tiempo, que es lo que decíamos a los padres cuando estábamos ahí. La adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con alguien que se planta en los 23 años con una cabeza de 18? Tiene graves problemas. Pero graves problemas porque en 7 tendrá 30. Se supone que es una edad para tener una familia, tener ya propiedades, unos recursos recurrentes, unos ingresos. Complicado esto. Te plantas con 25 años y realmente no estás en el mundo. Y esto se mueve. Así que, queramos o no, la adolescencia no solamente se cura con el paso del tiempo. Se cura también con el diálogo, con la propuesta, con el trabajo de pensamiento, con la demostración de las cosas. Porque no es solamente pensar y cambiar un pensamiento porque sí, sino evidenciar a través de ciertos productos por qué esto es así o no es así y si lo puedo alcanzar. Por eso me refería a lo de la prueba del examen. No, es que esto no lo voy a sacar, pero lo has sacado una vez y ¿por qué no dos? Ahora, como te decía, proyéctale lo que hay, pero tú piensas que lo vas a sacar sin más por haber aprobado. ¿Crees que el conocimiento se estanca? No. El conocimiento, desde que tú llegas a infantil hasta que sales en una ESO, en un bachillerato, tu capacidad intelectual tiene que haber crecido, porque si no el mundo tal y cual lo conoces no existirían ni los móviles. Bájale siempre a planos que él tenga en la mano. Dile, ¿ves tu móvil en la mano? Eso no existiría si nadie hubiese inventado unas máquinas que extrajeran el aluminio, una aleación que se creara no sé qué, unos minerales que se hacen chips, el silicio, la conducción, saber qué electricidad va por un conductor, qué no, cómo calcula un procesador, qué cálculos hay, qué programa de software hay por debajo, y entonces llegamos al teléfono móvil que tienes en tus manos, que es capaz de pensar más rápido que tú en una raíz cuadrada o en la búsqueda de información. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Y tú dónde te quedas? ¿Dónde te has quedado? ¿En qué curso paraste? ¿Por qué te has parado ahí? Esas son las preguntas. Proyectando lo que hay. ¿Quieres sacar ese examen? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Pero ¿cuánto tiempo de estar concentrado? Solo contigo mismo y con tu intelecto delante del ejercicio. Y luego hay que buscar las otras causas, que es, por ejemplo, la timidez. ¿Por qué no preguntas? Porque muchas veces a Roma se llega preguntando, pero ellos no son capaces de preguntar. Ahí es cuando hay que incitar también a la investigación de qué me está pasando, de por qué no apruebo, si estoy poniendo el esfuerzo. O sea que hay una parte mental de histerismo por el control, por el no control de los nervios, esas neurosis que entran porque no confío en mis capacidades, y luego está la parte ejecutiva de por qué suspendo un examen y qué es lo que he averiguado para no suspenderlo, qué medidas estoy poniendo, ¿no? Todo esto es un proceso que se va haciendo con el desarrollo del curso académico y de las etapas académicas. Como veis, esto realmente se hace, claro, mi ventaja es que yo lo trabajo, bueno, ahora como profesional en las sesiones, pero en el aula yo estaba de coach. Yo he sido coach de 6.000 alumnos. Y no solamente en mi asignatura, sino en alguna. He dicho, ¿cómo es aquí, no? Analicemos.
¿Dónde están tus limitaciones? Cuando no te pregunta una persona, ¿no? Un adolescente, ¿no? No te pregunta y tú le dices, ¿qué te parece esto que te digo? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Vas a hacer algo? ¿Quieres mi ayuda? Hay que sacarlo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde te ves tú dentro de 2 años? ¿Dónde te ves tú dentro de 5? No lo sé. Esas preguntas son fundamentales hacerlas. Así que estoy hablando de la limitación propia y luego la limitación ajena, que es porque no sabemos encauzar las preguntas y hacer las preguntas adecuadas. Entonces, en un estado de histerismo, cuando alguien está en una época de exámenes y realmente le cambia el carácter y cambia todo y al final luego fracasa porque se pone nervioso en un examen, ¿vale? Tenemos que ayudar a que comprendan que hay que tener el autocontrol, que eso se aprende y que la vida no es de una oportunidad, es de varias oportunidades. Porque ellos lo quieren en el aquí y en el ahora y no son capaces de pensar que hay otra oportunidad y hay que buscarla. Que a veces no la habrá, pero normalmente el mundo no se ha hecho para fallar solamente una vez. No. Sino el ser humano no habría llegado a donde estamos. Eso también hay que explicárselo. Digo, las recuperaciones están. Otra cosa es la cantidad de esfuerzo que estás haciendo, que tu intelecto puede hacer o que es que no te da la gana. ¿Dónde está el problema? En la atención, en el tiempo corto de atención que le prestas a esa materia que estás estudiando. ¿No entiendes los ejercicios prácticos? Estoy hablando de lo académico, claro. Todo eso hay que preguntarlo para saber dónde están las limitaciones y no ponérselas nosotros. No ponerle limitaciones. Abrir siempre posibilidades mentales para llegar a un camino alternativo. La vida es caminos alternativos. Es verdad que seguimos un proceso más o menos diario y lo tenemos ya pillado. Pero una adolescencia son siempre caminos alternativos. Hay un río, un camino, pero siempre se abren senderos. Siempre se abren senderos. Es lo lógico, porque también hay que explicarle a los hijos que en el fallo está el aprendizaje. ¿Vale? Está el aprendizaje. También existe el orgullo adolescente, como decía. Es decir, a veces no se dejan aconsejar, cierran la comunicación. Ahí yo siempre aconsejo ponerse en manos de alguien que medie en esa situación. Porque la confrontación entre un padre, una madre y un hijo puede llegar a ser tan terrible que no se avanza, porque no te quiere escuchar. Ahí tienes que acudir a alguien que esté en medio. No hay otra. O entonces dejarás que pase el tiempo y que tu hijo, tu hija vaya cambiando el carácter y a lo mejor en algún momento de brillo, de comunicación, podamos meter ahí una baza. Muchas veces no funciona. Hay que saber que en estas situaciones hay que ponerlas a alguien en medio. Ahí lo digo, ahí lo dejo. Hay que decirles también, en la parte mental de preparación, por ejemplo, ante un examen, ¿vale? En eso que sale ya del cuarto, como te decía antes, ahí despotricando, y que te busca para la bronca, porque ahora hablaré de la adrenalina, claro. Hay que explicarles también este tipo de ideas, que, claro, en ese batiburrillo de pensamientos, de memoria, de nervios que no se controlan, cuando te olvidas de las cosas, cuando no te centras, ¿no? Eso provoca más desequilibrio. Hay que darles pistas y sobre todo lemas, ¿no? Que ellos vayan sedimentando, ¿no? Tener un control, yo les diría, porque os he dicho qué cosas puedes hacer, ¿no? Desde esta parte de la pantalla, ¿no? Dile, mira, controlar los nervios es sentirse libre. Controlar los nervios es sentirse libre. Van a decir, libre, sí. La libertad es aceptar lo mío y lo del otro. ¿Vale? Entonces, tienes que controlarlo. Es que no puedo, es que tal, ¿vale? Pues vamos a ver de qué forma damos salida a la química. Y ahí viene ya no solamente el lema filosófico, sino la parte práctica de esa adrenalina que se acumula. Porque claro, ¿cómo aguantas tú un adolescente que se pasa un mes aquí gritándote y que no hay forma de adecuar eso, ¿no? Bueno, mira, la adrenalina, por darte así alguna pista de soltar en ese momento en que lo estás viendo nervioso, hay que soltar. Luego está el orgulloso y el que quiere
o sea, no es capaz de descansar porque cree que con el esfuerzo continuado va a llegar a conseguir el objetivo, y tampoco es verdad. Aquí tienes que darle una clase de química y de biotecnología y de genética, ¿no? La adrenalina. Tienes que decirle, mira, me has gritado, te veo nerviosa, lo entiendo perfectamente. Evidentemente que gritar todo el día no es cuestión. Entonces, como tienes un exceso acumulado de adrenalina, de nervios, y hay que soltarlo, o sea, hay que abrir la espita, ¿no? Entonces hay que buscar un plan temporal de cómo vamos liberando la presión de los nervios. Y no solamente se trata de ir estudiando, memorizando, que al final te pone nerviosa porque piensas que vas a fallar, y entonces hay que trabajar y decir, ¿y si fallo qué pasa? Proyectemos el futuro. ¿Y si fallas qué pasa? Pues que entonces ¿qué? Cuéntamelo. ¿Entonces qué? Pues que entonces no sacaré... ¿Y se acaba el mundo así? No se acaba el mundo, ¿no? Entonces vamos a partir de la tranquilidad. Si uno está nervioso, le falla el pulso. No puede acertar con el dardo en la diana. Entonces este acompañamiento mental tenemos que dárselo. Así que los nervios no sirven para mucho. Si es un tema ya de química corporal, pues tienes que decirle, es que yo te entiendo, ¿sabes? Porque a mí me pasa lo mismo. También la parte de ponernos acompañando, ¿no? En esa parte de decir, a mí me pasa igual. Porque dice, pero si tú estás muy tranquila, porque he aprendido a controlar. ¿Te interesa saber cómo? Y entonces cuando le estás dando la curiosidad para que venga a ti a preguntarte, sí, yo quiero controlarlo, porque pues le puedes decir, es que yo sé que lo estás sufriendo, lo estás pasando mal, y no lo estás haciendo pasar al resto de la familia, que mira cómo tienes a tu hermano, que es que no quiere ni cruzarse contigo en el pasillo. ¿Tú crees que es normal? Entonces, yo también he tenido esos nervios, he tenido que domarlos, porque aquí compartimos genes, hija, compartimos genes. Así que vamos a hacer el control de esos nervios. Y hay que hacerlo con cabeza. Una parte es de filosofía, que a lo mejor a ti no te interesa porque estás más en lo de, pero es que no puedo. Pero luego hay otra parte en la que físicamente tenemos que dar rienda suelta a esa adrenalina. Porque claro, tienes que decirle, aquí somos todos esclavos de la química. Y nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestros órganos generan hormonas, generan sustancias. Entonces la adrenalina, tú tienes que darle aquí una pincelada académica para que también te tenga admiración en el consejo. O sea, te tienes que cualificar. No des el consejo de madre. No, da el consejo de catedrática de física y de química. Así como te lo digo. Porque entonces es cuando rompes la pescadilla de madre contra hija, fight versus, ¿no? Fight, no. Es decir, abandono el rol de madre y me pongo la bata de científica. ¡Oh! Es que descuadra completamente. Porque en el mismo rol que seguís, no hay solución. Pa, pum, pa, pum. Hay que tener paciencia, yo lo sé. Pero hay que probarlo. Entonces tú, en una chuleta así, en un papel, le dices, la adrenalina es una sustancia química segregada por una glándula. Hay que ponerse serio. Por una glándula. En las glándulas suprarrenales, ¿no? O sea, están segregadas y entonces esa adrenalina, que es una sustancia química, se distribuye a través de la sangre, ¿vale? Y entonces, claro, todo este riego sanguíneo llega a todo el cuerpo para que esta sustancia interactúe con unos órganos que tienen unos receptores, ¿vale? Que gestionan eso que les ha llegado. Esta adrenalina que tú estás sufriendo ahora mismo en este estado de nervios, es importante tenerla. ¿Por qué? Porque es un síntoma de ponernos alerta, ¿vale? O sea que es bueno, porque si no tuvieras esa sustancia ahora mismo segregándose, te plantarías en el bosque de noche y rodeada de lobos y te daría igual. No intentarías ni escapar. Así que es importante que sientas todo esto. Ahora vamos a ver dónde nos afecta. Y empiezas a trabajar con ella cómo lo estás sintiendo en el cuerpo. Que lo escuche contigo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo tienes el ritmo cardíaco? Porque tienes que decirle, en esa bata de catedrática le tienes que decir, ¿sabes que la adrenalina provoca cambios en el ritmo cardíaco? En la dilatación de los ojos, en la sudoración de la piel, en el hígado, en los pulmones. Intervienen tantos órganos aquí que lo que haces es estar descontrolada.
Y lo que quiero que me cuentes es dónde lo sientes en el cuerpo. ¿Sudas? Ya, por el calor. Bien, pero ¿estás siempre en estado de alerta? ¿Cómo es tu corazón? ¿Lo sientes muy, muy rápido? ¿Que siempre va rápido? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estás en la mesa? ¿Cómo te enfrentas a ese mini fracaso de que realmente algo no lo entiendes o el ejercicio no te ha salido bien de matemáticas? ¿Cómo enfrentas ese mini fracaso? Háblale también, particiona. Háblale de cosas pequeñitas, no de cosas grandes. Es que no voy a aprobar el examen. No, no. Vete a mini fracasos en el ritmo de estudio. ¿Qué mini fracaso has tenido hoy? No, pues que en esta operación... Es que esta operación... Vale. Nos calmamos. ¿Qué mini fracaso has tenido cuando has salido del cuarto y me te has puesto a gritar? ¿Por qué sales? ¿Te agobia? ¿Qué pasa? ¿Que has empezado tarde a estudiar? Bien, pues entonces delimitemos. El mini fracaso es que no le has dedicado el tiempo o has medido mal la distribución del tiempo para esa memoria o esos ejercicios. Aceptémoslo. Llegamos tarde. Y si no llegamos tarde, entonces vamos a cometer esos mini fracasos. Háblale de mini fracasos. Entonces, cuando un cerebro joven le particionas los problemas y los haces pequeñitos, entonces sí que se ve grande para enfrentarlos, no a todo lo que él proyecta que es el suspenso final y el abatimiento por haber fracasado durante un curso académico que tampoco tiene por qué ser así. O sea que el histerismo lo estamos enfocando, lo estamos dividiendo, lo estamos fragmentando y lo estamos trabajando de una forma específica también con la parte del cuerpo, con la parte de categorización nuestra, y nos va a ver no en el rol de madre, sino en otro rol que nosotros nos vamos a enfundar. ¿Vale? Son formas de trabajar generales, pero que a lo mejor en tu situación en casa pueden valer. Te estoy dando todo lo que tengo. ¿Bien? Y le hablas de adrenalina, por supuesto, y le hablas de glándulas suprarrenales. Y mete este tipo de vocabulario específico que te cualifica no como la madre que soporta a la hija histérica o al hijo histérico, sino como alguien que está por encima y fuera de ese discurso. Ahí empieza la admiración. Nos tienen que admirar porque somos geniales. Mamás, sois geniales. Y esto hay que ponerse la bata con la galleta de Pilar, Carmen. Yo lo valgo. Y los papás también, ¿eh? Que me seguís muchas madres. Hay chicos que son muy perfeccionistas y chicas muy perfeccionistas, y eso produce unas neurosis de caballo, y por eso afecta a todo el tema de funcionamiento mental, y luego ya, claro, el cuerpo ya revienta. De alguna forma tienen que salir de esa cárcel mental que se han propuesto, ¿no? Aquí ya es un trabajo mucho más específico. Hay que trabajar las cabezas de forma individual, dando consejos para movernos en casa. Pero ¿nos van a funcionar siempre? La mente, el pensamiento, es muy costosa de cambiar. Cuesta en la edad juvenil y sobre todo cuesta mucho en la madurez. Es muy difícil atender a nuestra propia vida, a nuestras propias limitaciones, creencias, con consejos externos, por ejemplo, ¿no? Nos cuesta mucho cambiar. El pensamiento es muy perseverante, muy perseverante. También ahí intervienen los miedos, intervienen los complejos, porque nos queremos hacer los superiores, pero no lo somos. La adecuación de todo ese estado es el equilibrio que nos hace impulsarnos en nuestra propia vida. Por eso la mente es tan puñetera, porque siempre tira peor, ¿no? Y tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. Yo tengo días donde digo, esto no va a ningún sitio, te lo juro. Pero en ese momento abro el cajoncito de mis recursos y digo, no te lo creas, Carlos, es mentira. Mañana vas a pensar lo contrario. Juégate 5 euros a ti mismo a que va a ser así. Y efectivamente es así. Días en los que estoy y días en los que digo, ¡vamos! Hay que luchar contra eso. Cuando yo me veo que estoy en el down total,
tengo siempre mi reserva de pensamiento positivo. Esa, en verdad, es como, no sé, como una caja fuerte, ¿no? Que abro y digo, saca un poquito de lo que guardaste ayer de positivo, ¿no? Que se juntaron tres cosas buenas y entonces creíste más en ti y en que la vida puede ser maravillosa, ¿no? Sácalo de la caja, póntelo por encima, escríbetelo en la mano. Póntelo, Charlie. No te vayas a la cama con ese pensamiento. Ni se te ocurra. Esto sí que es resiliencia. No te puedes dejar caer nunca. Recuérdalo. Recuérdalo. Saca la reserva. Lo mismo os digo. Lo mismo os digo. Y todo tiene solución. Menos la muerte, como decíamos en informática. Si yo he trabajado en informática 8 años arreglando marrones y 17 en educación arreglando otros marrones, ¿cómo es posible que yo esté aquí con esta potencia diciéndote, de la adolescencia se sale? Pero hay que salir bien cuanto antes, pero de una forma ordenada, porque será más felicidad para todos, menos canas para ti, no como las mías. ¿Bien? Dice Inma, Máximas coloca, cree en ti y quiérete. Bien, es una parte, es una máxima, buena máxima esa. Sí. Hay que sacar a veces la reservita de positivismo que no tenemos todos los días. Y es que es como si ahora mismo sintiera que me están llegando el flow vuestro de decir, a mí me pasa eso hoy. Me hago cargo, me hago cargo. Me hago cargo porque yo lo vivo y lo he vivido, y he vivido épocas muy duras, pero aquí estoy. Y ahora con todo ese conocimiento y todo ese know-how, Dios mío, es maravilloso, ¿no? Me estaba refiriendo a nuestros hijos e hijas histéricas, ¿vale? Una cosa, mira, como te has puesto la bata de Power, de científica, y le has hablado de la adrenalina, dile otra cosa. Háblale de Edison. Que Edison se dice que inventó la bombilla, pero otros dicen que la mejoró. Tú háblale de Edison. Dile, mira, Edison tenía una máxima que es, el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Apúntatelo. Edison, el de la bombilla. ¿Tú no sabes quién es Edison? ¿Ese quién es? ¿Un coche? No. El que mejoró, inventó la bombilla. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Así que, pico pala. Y dile, este señor necesitó 14 meses de investigación, gastarse $40.000 en el año 1879. O sea, ni te cuento. O sea, nos estamos quejando, pero es que este tío se gastó $40.000. Estuvo 14 meses y hizo 1.200 experimentos hasta presentar esa bombilla que duró, el filamento llegó a permanecer encendido, si no tengo mal el dato, unas 14 horas. Y pues rompió todo lo demás. Tuvo que luchar contra los partidarios de la corriente alterna, la corriente continua, pero lo hizo y mejoró la vida de todos. Se acabaron las velas. Impresionante. Ese era Edison. Pues el genio es 1% inspiración, pero 99% transpiración. ¿O qué te crees? ¿Que te viene todo así? Sufrir controladamente es bueno. Porque esa fuerza descontrolada deriva en bronca diaria. Pero si lo controlas, tienes el crecimiento delante de tus narices. Aquellos hijos que no tienen la cabeza tan matemática, tan concreta, ¿vale? Que no. El ejercicio físico les viene muy bien. Y hay que obligarles. Te vas a bajar. Ponte en la bici estática. Ponte a hacer aquí lo que sea. ¿Vale? Hay que bajar ese nivel de tensión. Como sea, tío. Ponte una hoja en el momento en que tú empiezas a sentir que es que ya estás hasta las narices y que no te concentras y te desesperas porque no tienes tiempo. Sal, para, ven a por mí y vámonos. Bajemos 5 minutos a la calle. Vamos a matar en la consola a 5 tíos durante 10 minutos. Yo dijo, ¿consola? ¿Pero qué me está diciendo, mamá? Me da igual, hay que soltar todo esto. Vas a volver ahí, pero vamos, como un campeón, con la cabeza clara y con las ganas de nuevo. Hay que buscarse las chuchas.
Hay que buscarse la vida con los hijos. No todos son iguales. No todos tienen las mismas capacidades. Así que hay que jugar con el físico, con una afición que tienen del juego. Me da igual. Pero si por estar 10 minutos en una consola de reloj no se va a acabar el mundo. No, es que lo que no quiero es que se enganche a la consola porque es que eso es un vicio y es que te lo tengo que decir. Pero si no puedes a tu enemigo, únete a él. Dile, mata 10 minutos, tío, enséñamelo. Ponte con él. Venga, ponte de sniper. 10 minutos, 10 minutos tiro del enchufe. Si no tiras tú, tío. No, si digo, no, porque entonces no va a haber otra. Ya está, juega con lo que hay. Por último, y para acabar, los que son nerviosos o histéricos pero están tapados, ¿vale? Talante poco sociable, son tímidos, ¿vale? Están callados y todo eso lo introyectan, toda la tensión la están introyectando continuamente. Estos chicos necesitan un acompañamiento, sinceramente, porque lo he visto en el aula. He visto este tipo de chicos y de chicas que es complicado, que se tragan todo, que lo proyectan todo hacia adentro, ¿no? Y entonces, claro, si no hay un acompañamiento, llegan a unas conclusiones propias, pero que es un razonamiento no contrastado. Es un razonamiento propio en el que yo me doy el sí o el no, ¿vale? Por ese talante, por esa forma de ser que tienen de corte de comunicación, ¿no? A estos hay que acompañarlos. Porque he tenido chavales que son muy calladitos y al final, por sentirse y demostrarse que efectivamente no son así, son capaces de las mayores burradas y barbaridades. De hacerse un líder falso y de dar al traste con toda esa época que nos parecía tranquila y de repente, ¡pum!, me ha cambiado y se ha convertido en un ogro, en un malote, etcétera. Lo he visto, no muchas veces, pero sí que lo he visto, ¿vale? Tenemos que saber y tenemos que conocer a nuestros hijos como son para tomar esas medidas, ¿vale? Todos estos traumas que no se arreglan por un acompañamiento adecuado, depende de cómo sean nuestros hijos y no darles la atención psicológica adecuada. Yo digo que al final esos traumas que no se arreglan en esa parte de infancia o adolescencia se arrastran a la vida madura. Y hay muchos adultos que, bueno, que nos podemos incluir cualquiera en algunos traumas que todavía tenemos, ¿no? Pero aquellos que acumulan todos esos traumas una y otra, suelen fracasar en muchos aspectos. Los adultos que no han arreglado esos traumas infantiles, esas respuestas que no encontraron y que hicieron una simulación por ponerse a prueba, por creer que el modelo suyo era el correcto, al final lleva a mucho fracaso de relaciones personales, sentimentales, en el trabajo, lleva a muchos problemas en la vida. Y a entender y a cómo se entiende con nosotros cuando nosotros seamos viejos, también va a afectar a eso. Así que yo creo que es importante prestarle la atención adecuada. Sinceramente lo digo, y no dejarlo pasar, porque la vida sigue y se van a convertir en personas mayores, que incluso van a ser responsables de otras vidas, que son sus hijos, ¿no? Así que la angustia, ¿vale?, que sufren estos chicos y que no la muestran porque están como ahí callados, pero la tienen la angustia, esa angustia tiene que ser canalizada de alguna forma. Tenemos que canalizar esa angustia que uno tiene, esa frustración. Es un sufrimiento callado. Y la angustia que no se muestra es peligrosa. La angustia no mostrada es peligrosa, desde mi punto de vista. Y quien no comunica hacia afuera, comunica hacia adentro, como te decía. Y claro, la comunicación hacia adentro es un constante retorno de información que acaba convirtiéndose en creencia. En creencia. Por eso la angustia puede convertirse en creencia. Uno se puede creer que la angustia es algo necesario. Cree que angustiarse es lo normal, cuando no es así. Y la angustia proviene del miedo y en la inseguridad en uno mismo. Por eso hay que atender también a estos chicos. O también en esos estados neuróticos en los que sale siempre la violencia, ¿no?, que no tienen el autocontrol. Eso también hay que tratarlo. Porque, como te digo, hay que atender a eso para que luego no nos encontremos con situaciones que yo me he encontrado de que por ponerse a prueba uno mismo, pues se da los porros, se pone del líder que no es, no sabe manejar las relaciones, tiene que estar comiéndose todo el rato sus propias bravucadas. Es complicadísimo. Por eso hay que ponerse a manos a la obra para tratar todo esto y colocar las cosas para que todo vaya en ese equilibrio, evitando
esas neurosis obsesivas o fóbicas de las que he hablado alguna vez. Y es el momento de acabar. Yo te he dado mi punto de vista sobre esto de los exámenes, los nervios y de cómo son los chavales, por mi experiencia y también en mi parte de consulta, ¿no? Y, por supuesto, dar una serie de medidas específicas para trabajar a diario en esta parte de trabajo con las madres, ¿no? Y con los chavales. Entonces, bueno, pues es importante siempre acudir a alguien, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? Pues es el momento. No sé si os ha servido lo que os he contado, llevamos 1 hora, pero bueno, me lo he tomado en serio porque son épocas muy complicadas y tenemos a los hijos un poco descabalados y con una situación compleja, ¿no? ¿Alguna cosita que me queréis preguntar o decir? Me tenéis aquí a tiro para preguntarme lo que queráis. Una pregunta específica, algo que queréis solventar, ¿no? Gracias, Estela. Muchas gracias, Estela. Gracias, Inma. Muy interesante todo lo que cuentas. Gracias, gracias, Estela. Muchísimas gracias. Siempre genial. Gracias, Inma. Bueno, aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos, ¿no? ¿No tenéis alguna preguntilla? ¿Qué puedo hacer? Tengo un hijo, ¿qué tal? O si no, pues me mandáis un mensaje, ¿vale? Podéis mandar un mensaje a través de Instagram o de WhatsApp. Ahí tenéis mi dato de contacto y me preguntáis, me hacéis la pregunta y yo encantado la respondo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues ha sido un placer encontrarme con vosotras en este directo y nada, vamos a seguir adelante con esa reserva de ilusión a la que me refería hace un ratito, ¿vale? Que no falte y aquí tenéis todo mi flow, ¿vale? Para que os llegue y lo podéis utilizar. Si tenéis algo, pues ya os digo, me lo preguntáis por Instagram o por WhatsApp, por donde queráis, ¿vale? Bueno, pues un abrazo, feliz noche, descansad y vamos adelante que empezamos junio ya, ¿vale? Besito muy fuerte, hasta siempre.